El año 2026 ha amanecido oscuro. Oscuro, además, podríamos decir en un sentido relativamente técnico, haciendo alusión al libro del filósofo Nick Land, un filósofo británico que empezó por la izquierda leyendo a Deleuze y a Guattari, leyendo el Anti-Edipo, y que ahora se ha pasado a la extrema derecha de la Casa Blanca. Nick Land escribió un libro que se llama La Ilustración Oscura. La Ilustración Oscura, un libro, por otra parte, críptico, difícil, como todos los textos que escribe Nick Land. Yo no sé hasta qué punto no tiene el cerebro frito de tanto meterse anfetaminas, de tanto meterse, vete a saber qué, LSD en sus tiempos. Ahora que ya es más mayor, vete a saber qué se meterá. Y bueno, es un libro críptico, pero lo poco que se entiende da escalofríos verdaderamente. Es una defensa a ultranza de lo que yo llamaría la derrota de la Ilustración. Y en efecto, el año 2026 ha comenzado con una colosal derrota del programa político de la Ilustración. Es algo como, sí, una especie de antes y después. Nos acordaremos de estos días, ha dicho en un artículo de La Vanguardia Enric Juliana. Lo publicó el Día de Reyes. El Día de Reyes quería hacernos un regalo de los Reyes Magos, y nos decía, un tren eléctrico con sus vagoncitos. Jueguen con ese tren, nos dijo. Y el día de mañana, en la batalla, acuérdense de estos días, porque se está iniciando algo nuevo. Un antes y un después, algo que permanecerá en la memoria de la humanidad grabado por mucho tiempo, con toda probabilidad. En uno de los vagoncitos viajaban distintos personajes, pero en uno de esos vagones viajaba Curtis Yarvin. ¿Quién es Curtis Yarvin? Bueno, lo conoceréis. Es el famoso bloguero que, como se ha dicho, susurra al oído de la Casa Blanca. Muy citado, por otra parte, por el filósofo británico que acabamos de citar, Nick Land, que lo cita bajo uno de sus seudónimos, su famoso seudónimo en Internet, en su blog, que es Mencius Moldbug. Curtis Yarvin es ante todo un perfecto majadero, un completo majadero que sin embargo es muchísimo más importante que todos nosotros juntos, puesto que le escuchan en la Casa Blanca y en otros sitios. No se entiende muy bien cómo es posible, por ejemplo, pues que los grandes millonarios, multimillonarios del mundo, las personas más ricas del mundo y más influyentes y más poderosas, como Peter Thiel, le presten oídos a este señor. No se entiende muy bien. Le presta oídos también J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. El propio Nick Land, el filósofo que acabamos de citar, el filósofo británico Nick Land, lo cita constantemente, como ya hemos dicho. Es un perfecto imbécil que presume, por cierto, de tener uno de los coeficientes intelectuales más altos de la humanidad, lo cual no dice mucho sobre el valor de ese parámetro para medir la inteligencia, desde luego, porque probablemente sí tenga un coeficiente intelectual muy alto, pero no consigue nunca decir nada que no esté, yo diría, como anclado en la fase anal. A mí me recuerda un poco al fenómeno del pequeño Nicolás aquí en España. No se entiende muy bien cómo se coló donde se coló, en la Casa Real y en tantas otras esferas del poder. Lo mismo pasa con Curtis Yarvin. No se entiende cómo un majadero semejante ha podido terminar por ser escuchado en las altas esferas de los más poderosos del planeta. Es un perfecto fascista, un supremacista blanco que defiende explícitamente y sin reparos el racismo. Y bueno, en su blog no para de clamar por algo así como una especie de golpe de Estado mundial que libre y salve a la humanidad de la lacra de la democracia. De la democracia y de esa otra lacra
de esa ideología perversa, woke, que es la ideología de los derechos humanos, la ilustración, la ideología de la ONU, si queremos decirlo así. Perdonad que voy a encender la luz, porque con tanto hablar de la ilustración oscura nos estamos quedando a oscuras nosotros también. Sí, ya lo sé, es una iluminación de mierda, pero no tengo otra. Bueno, el caso es que Curtis Yarvin en su blog no para de clamar por un golpe de Estado mundial que elimine la democracia. Y hay que comenzar naturalmente por Estados Unidos, que es, según él, un país comunista. Menos mal que está ahí Donald Trump para poner remedio a la situación. No lo está haciendo muy bien, no lo está haciendo de forma lo suficientemente radical como le gustaría a Curtis Yarvin, pero sí está aportando, sin duda alguna, su granito de arena, y muy especialmente en este comienzo del año 2026, con la invasión de Venezuela, al margen del derecho internacional, de todo derecho internacional, y además sin pedir ni siquiera permiso, ni siquiera informar al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial lo que ha pasado? Como para que Enrique Juliana nos diga eso de jueguen con el tren y acuérdense en el futuro de lo que pasó en estos días, porque esto es un antes y un después. ¿Qué tiene de especial? Bueno, nos acordamos de la invasión de Irak hace 2 décadas. Así es que se invadió Irak en nombre de la democracia y era mentira. Ahora se ha invadido Venezuela en nombre del petróleo y también es mentira. Es verdad que en su discurso, Donald Trump, en su discurso explicativo, nombró 23 veces la palabra petróleo y 0 veces la palabra democracia. Pero bueno, ha dicho que el petróleo se va a comercializar a precio de mercado, que es exactamente lo que llevaba pidiendo Maduro desde hace tanto tiempo, que se levantaran las sanciones contra Venezuela y que pudiera vender petróleo a Estados Unidos. Este es el resultado. Puede que lo que se buscara no es tanto el petróleo de Venezuela como conseguir que Venezuela dejara de vender petróleo a Rusia y a China. Eso es posible, ya no lo sé. En todo caso, el resultado ha sido dejar intacto el aparato chavista para negociar un precio del petróleo acorde con el mercado. Exactamente lo que supone sencillamente levantar las sanciones contra Venezuela. La democracia no pinta nada aquí, ni se ha dejado siquiera opinar ni abrir la boca a Marina Corina y a Edmundo González, este vejestorio que supuestamente ganó las elecciones robadas de Venezuela. Ahí debe de estar el pobre anciano, cada vez que suena el teléfono con el corazón en un vilo pensando que es Donald Trump y luego resulta que será una oferta spam de Vodafone. En cambio, en el aparato chavista están bien contentos, por fin se levantan las sanciones y va a poder comercializar el petróleo con Estados Unidos. Pero si el objetivo de toda esta parafernalia que se ha montado no era de verdad el petróleo, ¿cuál era? Bueno, yo me inclino más bien a pensar que era sencillamente la posibilidad de dar un golpe en la mesa y decir, se acabó el derecho internacional, se acabaron los derechos humanos, se acabó la ideología woke, se acabó toda esa porquería que habíamos heredado de la Ilustración y que, como nos dice Curtis Yarvin, ha pesado como el plomo en la evolución histórica de la humanidad. Así lo explicó Curtis Yarvin precisamente cuando tuvieron la ocurrencia de cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Joder, se llamaba desde tiempos inmemoriales Golfo de México. ¿Por qué ahora de pronto Golfo de América? Lo dijo Curtis Yarvin. Bueno, ya sé que es una tontería, pero es importante demostrar que tienes el poder de hacer lo que te dé la gana. El antes y el después yo creo que ha sido una cuestión de principios. Se acabó el derecho internacional, se acabaron los derechos humanos, impera ya la ley de la jungla y tiene que quedarle muy claro a todo el mundo. Sobre todo tiene que quedarle muy claro quién es el más fuerte. Y ahí tenemos Groenlandia, y ahí tenemos el caso de Europa, y ahí tenemos muchas otras batallas en las que vamos a discutir o a batallar en estos términos. Se acabó el imperio del derecho. Estamos ante el desnudo imperio de los hechos. Se ha consolidado lo que Curtis Yarvin y Nick Land, el gran filósofo,
llaman la Ilustración oscura. Recordaremos estos días como aquellos en los que quedó finalmente derrotado, o fue finalmente derrotado, el proyecto político de la Ilustración. Estábamos acostumbrados a un mundo en el que la razón fuera impotente o no tuviera demasiada importancia, o quizás incluso ninguna importancia. Pero no estábamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que eso de tener razón fuera algo irrisorio, despreciable e incluso ridículo. A quien pretende tener razón se le puede convencer, por muy equivocado que esté. Pero a quien lo que dice es no me importa una mierda tener razón o no, voy a hacer lo que hago, ahí no hay manera alguna de dialogar, no hay manera alguna de intentar convencer a nadie de nada. Para entender lo que esto significa sí conviene leer a Nick Land, por vomitivo que pueda resultar. Se trata, ante todo, de acabar con lo que él llama la ideología, así le llama, ideología de los derechos humanos. Acabar, ante todo, con todas las instituciones que defienden los derechos humanos en el mundo, que intentan defenderlos y que intentan regular algo así como un mínimo de derecho internacional. Por supuesto, empezando por la ONU, la OMS, la FAO, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad, lo mejor será que os lea una cita de Nick Land en la Ilustración oscura. Está hablando de los derechos humanos, de lo que él llama la ideología de los derechos humanos. El primer artículo de los derechos humanos, el segundo artículo de los derechos humanos dice todos los seres humanos son iguales, libres e iguales independientemente de su raza, color, sexo, condición económica, política, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los seres humanos son libres e iguales en derechos. A lo que responde Nick Land: llamar superstición a la creencia en la igualdad humana sustancial es insultar a la superstición. Puede que sea injustificado creer en los duendes, pero al menos la persona que mantiene esta creencia no está viendo que no existen durante todas las horas del día. La desigualdad humana, en cambio, en todas y su abundante multiplicidad, se exhibe constantemente. Las personas no son iguales, no se desarrollan igual, sus objetivos y sus logros no son iguales, y nada puede igualarlas. La igualdad sustancial no tiene relación con la realidad, salvo con su negación sistemática. En fin, todas estas zarandajas de los derechos humanos, de la igualdad humana y todo este asunto supersticioso, pues debió de ser pues algo así como una especie de brote psicótico que les dio a Kant, que oían voces. Kant, Hegel, Roosevelt, Eleanor Roosevelt, gente que creía en los duendes, al contrario que Curtis Yarvin y Nick Land, esas lumbreras. Por cierto que esta majadería también se la escuché repetir bastantes veces a nuestro insigne filósofo, que en paz descanse, Gustavo Bueno. ¡Ay, qué gracioso era! A algunos les hacía reír. La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza diciendo que todos los seres humanos somos iguales en derechos. Pero no, él decía, todos los seres humanos no somos iguales, somos muy distintos. Así es que ya comenzamos con una mentira. ¿Pero qué mentira ni qué diablos? No sé cómo podía hacer reír esta majadería a ciertos materialistas de corte espinosista, porque vamos, no sé, no saber distinguir a estas alturas entre la idea de derecho y la idea de realidad, es decir, entre el ser y el deber ser, pues parece ya una cosa preocupante. O sea que Kant y Hegel y compañía, la Ilustración en general, toda la historia de la filosofía ha pensado mal el tema del deber ser. Solamente algunos materialistas discípulos de Gustavo Bueno, inspirados en un Spinoza falso, evidentemente porque Spinoza no era así, han dado con la clave de que no hay ninguna importancia, no hay ninguna existencia, hay una completa irrelevancia de aquello que debe ser con respecto a lo que es, y por tanto lo único que hay es el desnudo imperio de los hechos. Pero es que en el desnudo imperio de los hechos resulta que hay un hecho verdaderamente curioso, que es el derecho. El derecho es un hecho. El derecho es un hecho que existe en este mundo.
Las cosas, además de ser como son, se acoplan o no se acoplan con aquello que deben ser. Y eso es un hecho con el que hay que contar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su momento no decía que todos los seres humanos fueran clones idénticos. Lo único que decía es que todos los seres humanos eran iguales en derechos y que seguían teniendo esos derechos aunque se les metieran en una jaula. Si no aceptamos esta distinción, o mejor dicho, si no aceptamos esta realidad del derecho entre los hechos, es decir, si no aceptamos que entre los hechos existe una cosa que es el derecho, pues es imposible distinguir las causas perdidas, las causas derrotadas de las causas victoriosas. Algunos llaman materialismo a eso, llaman materialismo a la convicción de que en este mundo no existen más que victorias, es decir, que en este mundo nada tiene derecho a existir si no ha vencido. Bueno, pero esto es una manera de dar la razón a los poderosos. En fin, la historia de la filosofía ha gastado muchas energías en la distinción entre ser y deber ser, y además en romper los hilos de continuidad entre ser y deber ser, con ese asunto famoso de la falacia naturalista, ¿verdad?, que tanto gusta a la filosofía analítica y que por otra parte fue el hilo conductor de toda la filosofía moral kantiana. Por eso hay dos críticas, la crítica del uso teórico de la razón y la crítica del uso práctico de la razón. Pero nada, Curtis Yarvin, que es un completo inepto, y Nick Land, que se ha debido de meter algún pico de anfetamina o de metanfetamina o de vete a saber qué, han superado a Kant, a Hegel, a la historia de la filosofía y a todo lo demás porque han descubierto que el deber ser es un duende en el que creen algunos supersticiosos. El texto de Nick Land que acabamos de citar solamente ha podido ser escrito de mala fe. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su comienzo, lo que decía en su artículo primero era que todos los seres humanos eran libres e iguales y permanecían libres e iguales en derechos. Es decir, que seguían teniendo derechos aunque fueran esclavizados. Naturalmente que se les podía esclavizar, pero lo único que hay que concluir de ello es que no hay derecho a ello, que no hay derecho a esclavizar a otros seres humanos. No creo que sea tan difícil de entender. Y por cierto, esto tiene poco que ver con el reino de los duendes, no es un mero flatus vocis de filósofos supersticiosos que están en la luna. No, esto es un hecho como una catedral, que fue de alguna forma reivindicado por un hecho que fue una verdadera catedral, nada más ni nada menos que la Revolución Francesa, de la cual, por cierto, Hegel dijo que era la obra de los filósofos, la obra de la filosofía. Desde que el Sol está en el firmamento y los planetas giran alrededor de él, no se había visto nunca una emoción sublime semejante. Por primera vez, Anaxágoras tiene razón. La razón rige el mundo. Son palabras de Hegel. Eso fue la Revolución Francesa. El intento, por otro lado, fracasado no, derrotado a sangre y fuego, de intentar que la razón rigiera el mundo. De verdad os digo que merece la pena pararse a reflexionar sobre este asunto. Los derechos humanos, cuando se dictó la Declaración de los Derechos Humanos por primera vez, no fue considerado por sus enemigos, no por sus partidarios, sino por sus enemigos, no fue considerado, son gente que cree en los duendes. No, lo que se dijo es, esta Declaración de los Derechos Humanos es el terror, y escribían eso del terror con mayúsculas. Sí, que no se engañen. Eso del terror no fue el periodo de Robespierre. Ahora sí, pero porque la historia la escribieron los que ganaron, los vencedores, los que guillotinaron a Robespierre. No, en esos tiempos, el terror era no Robespierre, que también, después quizás, sino la propia Declaración de los Derechos Humanos. No era la declaración de los duendes, la declaración de la gente fantástica que está en la luna, de esos filósofos, hay que ver. No, era el terror. Un periodista francés del Partido Colonial decía
en 1789. Con la Declaración de Derechos en la mano, los negros en nuestras colonias y los domésticos en nuestras casas pueden arrebatarnos nuestras propiedades. Era la Declaración o las colonias. Y ahí fue cuando efectivamente Robespierre dijo su famosa frase. Se le dijo a Robespierre: con la Declaración perdemos las colonias. Y Robespierre contestó: perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. Y efectivamente, el 14 de febrero de 1794, con Robespierre, se dictó la abolición de la esclavitud en Francia. Textualmente, lo voy a leer, para que veáis de qué va esto de los duendes. La Convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres sin distinción de color domiciliados en las colonias son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por la Constitución. Este fue el hecho. Y otro hecho. Robespierre fue guillotinado precisamente por los propietarios de las colonias, por los propietarios de esclavos, los buenos de la película, según han pasado a ser en la historia que nos suelen contar en los colegios. Y Robespierre el malo, el representante del terror. Sí, pero no hay que olvidar que eso de el terror no fue encasquetado en primer lugar a Robespierre. Eso de el terror fue la forma en la que los propietarios, que luego precisamente son los que guillotinaron a Robespierre, se refirieron a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la antecesora de nuestra Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de mayo de 1802, Napoleón restableció la esclavitud. Ello causó 10.000 muertos en Guadalupe, suicidios masivos de esclavos en la Reunión. En Haití, en cambio, los esclavos derrotaron al ejército francés y obtuvieron su independencia, algo que nunca se les perdonó, el 1 de enero de 1804. Pues bien, todo esto no son duendes, no son fantasías de filósofos que están en la luna. Todo esto son hechos históricos impresionantes, con decenas de miles de cadáveres de por medio. Son hechos que acontecieron en este mundo a causa del derecho, para combatir el derecho, entre otras cosas. Es decir, hechos que acontecieron en el mundo para combatir las tensiones que en este mundo de los hechos genera el derecho, que también es un hecho. El hecho de que existe, además de los hechos, entre los hechos, existe ese hecho que es el derecho. Y es increíble, verdaderamente increíble, que ciertos materialistas, siempre de corte espinosista, siempre muchos de ellos discípulos del señor Gustavo Bueno, se empeñen precisamente en negar ninguna realidad a esto del deber ser, de tal forma que aquí no hay más que hechos, y eso es lo que importa, sin darse cuenta de que también es un hecho el derecho. A mí esos materialistas de corte espinosista siempre me hacen pensar, siempre me han traído a la memoria una frase genial de Chesterton que decía contra ellos, en realidad, contra este tipo de gente. Era tal materialista, que solo creía en los hechos. Pero era tal materialista que prefería un hecho incluso al propio materialismo. Mirad, dejémonos de zarandajas. En este mundo hay un hecho que es el derecho, la historia del derecho, y buenos efectos que causa, y buenas batallas que se han entablado para combatir los efectos de esa historia del derecho, ese curioso hecho. No es tan difícil de entender, la gente alardea de entender cosas infinitamente más difíciles. Es un hecho que en este mundo existen desigualdades, sí, claro, naturalmente, ¿quién se lo va a negar a Gustavo Bueno? O a Curtis Yarvin, o a Nick Land. También es un hecho que no hay derecho a que existan esas desigualdades. Desde luego que Nick Land y Curtis Yarvin deberían ya de una vez ponerse a escribir su crítica de la razón pura de la Ilustración oscura, porque vamos,
Sus pastiches por el momento dan bastante vergüenza y fundamentan bastante mal el asunto. Y así fue toda la historia del proyecto político de la Ilustración desde el principio. Os puedo poner otro ejemplo. Frente a Robespierre y la montaña, se argumentó por parte de los poderes económicos que el poder económico debería quedar al margen de cualquier control político. ¿Os suena de algo esto, verdad? ¿Os suena de algo? El poder económico debe de quedar al margen de cualquier control político. Lo que pasa es que se consideraba, por ejemplo, que la esclavitud era una cuestión económica y, por tanto, debía quedar al margen de cualquier cuestión política. De puta madre, tiene narices la cosa, tiene narices. No sé hasta qué punto nos estamos tragando algunos sofismas parecidos en la actualidad. Tantos de ellos. Lo que pasaba es que, claro, con la Ilustración, a ese supuesto derecho de los poderes económicos de quedar al margen de cualquier control político se contraponía otro derecho, el derecho de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que decía que eso no podía ser así porque los negros, entre comillas, los negros de las colonias, tenían derecho a ser libres. Lo mismo pasaba, es otro ejemplo, con el asunto del precio del grano. El precio del grano era una cuestión económica y por tanto debía quedar al margen de cualquier control político. Lo único que pasa es que políticamente se había dictaminado algo así como los derechos humanos, entre los que se contaba el derecho a no morir de hambre. Así es que los propietarios del trigo, ¿verdad?, para sacar adelante su derecho a estar al margen de cualquier control político, proponían declarar la ley marcial, militarizarla a la sociedad. Bueno, pues así es como se ve, ¿no?, que ese asunto de los derechos genera hechos, produce hechos, y hechos bien palpables. Unos hechos que son victorias y otros que son derrotas. Victorias y derrotas del derecho, precisamente, ¿no? Victorias para unos y derrotas para otros. Así son las cosas. Pero esa realidad no es merecedora de una cierta atención materialista. ¿Es que el materialismo es incapaz de pensar las causas derrotadas? No, claro que es capaz de pensarlas. Lo único que pasa es que hay cierto materialismo bastante obtuso. Quizás el de Nick Land, entre otros. Porque esto no ocurre con los duendes esos de los que hablaba Nick Land o Gustavo Bueno. No, esto no ocurre con los duendes. Los duendes no generan estas tensiones políticas en la historia. Y es que los derechos no son productos de la fantasía. Son hechos. Hechos que son derechos. Derechos que existen en la realidad y que buenos efectos que causan. A veces espectaculares. Y sobre todo causan muchas derrotas. Derrotas de la razón. Pero a veces ganan. Y su victoria es inolvidable, inconfundible, y de alguna manera retorna eternamente en la mente de todos nosotros, porque es irrenunciable. Por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, sin ir más lejos. O quizás el derecho a intervenir los precios del grano. O bueno, yo qué sé, el derecho de la mujer a participar en los asuntos públicos, el sufragio femenino. ¿Acaso eso no es una victoria del derecho? O el matrimonio homosexual, o bueno, quién sabe, no sé, la ley del divorcio. Son victorias del derecho inolvidables, frente a las que en un espacio público al menos hay muy poca posibilidad de marcha atrás, porque es muy difícil convencer a alguien de que se dé marcha atrás con respecto a la ley del divorcio, ¿verdad? Costó mucho tiempo y mucho esfuerzo promulgarla, pero ¿quién se atrevería hoy en día a derrogarla? Para ir terminando con todo esto, lo que quiero decir es que la Declaración de Derechos no fue una quimera irrelevante, una superstición, una ideología. Para empezar, fue el terror, así con mayúsculas, el terror de la clase de los poseedores, de los propietarios.
y les costó muchísimo trabajo derrogarla, eclipsarla, sepultarla, porque permaneció sepultada durante 100 años, durante más de 100 años, hasta que fue de nuevo promulgada con 50 millones de muertos sobre la mesa de negociaciones tras la Segunda Guerra Mundial, 1948, redactada, al parecer, ¿verdad?, por Eleanor Roosevelt. Mientras tanto, fueron siglo y medio de silenciamiento y de derrota de las aspiraciones de la razón, y también de derrota de las aspiraciones de las clases más desfavorecidas. Pero bueno, ser derrotado, una clase derrotada no se convierte inmediatamente en un duende o en una fantasía de la imaginación. No, ser derrotado no te convierte en un duende. ¿Cómo te va a convertir en un duende? Sencillamente te convierte en un derrotado. Debe ser que hay por ahí mucha gente interesada en derrotar a los duendes, ¿verdad? Que las clases más desfavorecidas fueron derrotadas no es un cuento de hadas de la fantasía, es un hecho. Es un hecho, el hecho de la derrota. No es tan difícil de pensar en eso. Y tampoco es tan difícil pensar en lo que se nos viene encima porque, bueno, sí, es tremendamente difícil y tremendamente doloroso. Pero teóricamente lo que se nos viene encima es una derrota más, solamente que esta vez es más grave, porque es la derrota de la humanidad, la derrota de las aspiraciones políticas de la humanidad en su conjunto. No es que nos hayamos librado de una quimera, es que hemos sufrido la más grave de las derrotas del derecho internacional. Y eso no es una quimera, es un hecho. No es que nos hayamos quedado sin duendes, es que nos hemos quedado sin la posibilidad de una república iluminada por la verdad, la justicia y la belleza. Una república en la que gobierne, como decía Platón, la filosofía. No los filósofos, el derecho, que fue obra de la filosofía, eso sí. Una democracia bajo el imperio de la ley, eso que llamamos el Estado de Derecho. Estamos cada vez más lejos de eso, a nivel nacional y a nivel internacional. Son malos tiempos. 2026 ha amanecido oscuro. Lo que ha hecho Trump en Venezuela no ha sido quedarse con el petróleo porque eso lo tenía ya desde el principio. Y él era, Estados Unidos era, quien había renunciado a eso precisamente imponiendo sanciones económicas a Venezuela. Lo que ha hecho Trump en Venezuela ha sido dejar muy claro que la ilustración oscura ha triunfado. Bueno, en primavera publicaré un libro contra la ilustración oscura. Siento no haber llegado a tiempo para que este fuera mi regalo de Reyes para estas ya pasadas Navidades. Los acontecimientos oscuros se nos han adelantado. Es una pena porque me había dado mucha prisa en intentar escribir este libro. Lo que pasa es que, claro, uno se acelera, pero los tiempos se aceleran todavía más. Cuando el tema del libro es precisamente el aceleracionismo, eso puede ser especialmente angustiante. Y eso que para ganar tiempo, para sacar tiempo de algún lado, pues había dejado prácticamente abandonado este canal. Pero bueno, mi intención es regresar. Regresar ahora no es la venganza, no es la filosofía en canal, segunda parte, la venganza, resurrección. No, es sencillamente que creo que hace falta pensar un poco lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy grave. La ilustración oscura es lo peor que puede ocurrirnos. La derrota de la ilustración. Algo que creo que, por desgracia, nos va a dar mucho que pensar en los próximos meses. Bueno, encantado de volver a veros en la filosofía en canal y hasta la próxima ocasión.